San Antonio María Claret, fundador de los claretianos, profetizó los castigos venideros, el reino de la lujuria, la descristianización y el comunismo. San Antonio María Claret nació en 1807 y falleció en 1870 y es un santo enormemente desconocido para la mayoría de católicos. Fue misionero apostólico en Cataluña y Canarias, arzobispo de Santiago de Cuba y confesor de la reina Isabel II de España, y murió en el exilio. Sin embargo, fue un apóstol de renombre, comparable a San Francisco Javier. También fue un hacedor de milagros cuyas prodigiosas curas rivalizarían con las maravillas de San Antonio de Padua. Y, como San Vicente Ferrer, también fue un místico, cuyas profecías revelaron los acontecimientos de nuestros días. Nuestra Señora le dijo que iba a ser el Santo Domingo de esos tiempos, difundiendo la devoción al Santo Rosario. En su propia época, sin embargo, sería mejor recordado como el hombre más calumniado del siglo XIX. San Antonio María Claret es quizás uno de los más grandes santos modernos. Y, sin embargo, 150 años después de su muerte, también es probablemente el menos conocido. Este es un fenómeno sin precedentes en los anales cristianos. Nunca antes la fama de un héroe de la Iglesia tan ilustre había sido forzada a la oscuridad, y en tan poco tiempo. Sin embargo, nunca el mundo ha necesitado más el ejemplo, la inspiración y la asistencia celestial de un santo tan espléndido. Entre sus grandes iniciativas se encuentran las escuelas profesionales o comerciales para niños desfavorecidos y las cooperativas de ahorro y crédito para el uso de los pobres. Escribió libros sobre espiritualidad y sobre métodos agrícolas, que él mismo probó primero. En 1855 fundó las Religiosas de María Inmaculada junto con María Antonia París. La congregación fue considerada como el primer instituto religioso femenino en Cuba. También visitó cárceles y hospitales, defendió a los oprimidos y denunció el racismo. Su trabajo provocó oposición y en Holguín fue apuñalado en la cara. Claret acababa de celebrar una misa, momento clave de la misión que llevaba desde unos días en la ciudad, y había empleado todas sus habilidades oratorias durante un largo sermón. Al salir de la iglesia, vio cómo el pueblo cubano se le presentaba tan manso como siempre después de una de sus predicaciones. Fue justo en ese momento de gran intensidad emocional cuando Abad Torres le atacó. Este apuntaba al cuello, pero solo llegó a la mejilla, que atravesó con su cuchillo hasta la mandíbula. Claret luchó por evitar que ejecutaran al agresor y obtuvo una conmutación de la pena de muerte por una pena de prisión. Claret fue un predicador excepcional, con carismas increíbles. Testigos dijeron que su cuerpo se transfiguraba mientras predicaba o en oración, levitaba hasta 6 pies del suelo en ocasiones, frente a testigos creíbles. Detuvo una serie de terremotos en Cuba, arrodillándose en el suelo y colocando sus palmas en la tierra mientras pronunciaba oraciones. Pudo calmar tormentas terribles, levantando una mano al cielo y bendiciendo las nubes de tormenta. Experimentó apariciones, tanto de Jesús como de María, e incluso fue visto caminando sobre el agua. Además, muchos vieron una luz sobrenatural que irradiaba de su cuerpo mientras rezaba la misa. Fue tan intenso a veces, que un testigo dijo que vio la luz irradiar de su cuerpo detrás del altar hasta la sacristía. La reina Isabel de España incluso produjo una declaración escrita en la que declaraba solemnemente que había presenciado personalmente este fenómeno. El 3 de septiembre de 1859, Claret afirmó haber oído a Jesús decirle que había 3 grandes males que estaban descendiendo sobre la humanidad. El primero era una serie de guerras enormes y horribles, el segundo, los 4 poderosos demonios del placer, el amor al dinero, el falso razonamiento y una voluntad separada de Dios.
Finalmente, además de un agravio que tenía con ciertos cristianos que habían abandonado la iglesia, Jesús le dijo al santo que el tercer castigo sería provocado por el comunismo, un movimiento incipiente y desconocido que solo tenía unos cientos de seguidores en ese momento. Así lo narró el santo. El día 23 de septiembre de 1859, a las 7 de la mañana, el Señor me dijo: volarás por la tierra, o andarás muy deprisa y predicarás los grandes castigos que se avecinan. El Señor me dio a conocer grandes cosas sobre aquellas palabras del Apocalipsis 8:13. Y vi y escuché la voz de un águila, que volaba por el cielo y decía con voz gruesa y alta: ¡ay, ay, ay, de los habitantes de la tierra por causa de los grandes castigos que vendrán! Entre ellos están el protestantismo, o descatolización, y el comunismo. 2 años después de la advertencia del 3 de septiembre, cuando era como confesor de la reina Isabel II, durante la bendición del Santísimo Sacramento en agosto de 1861, Claret volvió a decir que Jesús le advirtió interiormente que el comunismo sería el gran enemigo de la humanidad. El remedio, le dijo Jesús, incluiría la devoción al Santísimo Sacramento y el rosario. Cita: el Señor me hizo conocer los 3 grandes males que amenazan a España, y son: el protestantismo, mejor dicho, la descatolización, la república y el comunismo. Para atajar a estos 3 males, me dio a conocer que se habían de aplicar 3 devociones: el trisagio, el Santísimo Sacramento y el rosario. También, en cierta ocasión, la Santísima Virgen le dijo al gran santo: en el Santo Rosario está cifrada la salvación de España. Hay que tener en cuenta, insistimos, que hacía apenas unos años que Karl Marx y Engels habían escrito el Manifiesto del Partido Comunista en 1848, y que no sería hasta 1864 que se fundaría la primera Internacional Socialista. Después de estas sorprendentes revelaciones a San Antonio María Claret, de que el comunismo sería el gran enemigo de la humanidad, avanzamos unas décadas y en términos similares se pronunció Sor Lucía de Fátima. En una entrevista de 1946 con la hermana Lucía sobre la consagración y los pedidos de Nuestra Señora, publicada en el libro Nuestra Señora de Fátima del autor William Thomas Walsh, uno de los mensajes de la entrevista se refiere a la entonces ya acaecida revolución bolchevique en Rusia y la imperiosa necesidad de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. En el convento de las Hermanas Doroteas en Vilar, Oporto, el autor e historiador William Thomas Walsh, que había investigado a fondo el milagro de Fátima, las apariciones y las profecías de Nuestra Señora, entrevistó a la hermana Lucía, entonces conocida como hermana María das Dores. La entrevista tuvo lugar el lunes 15 de julio de 1946, y se incluye en su libro de 1947 Nuestra Señora de Fátima. Walsh escribió que Lucía estaba nerviosa al principio porque no le gustaban las entrevistas, pero cuando comenzó a relajarse y sentirse a gusto, se mostró amigable y se rió de buena gana. Era imposible que no te gustara y que no confiaras en ella, dijo el autor. A continuación, relataremos partes de la entrevista, tal como aparece esta en el libro. ¿Viste a nuestro Señor en el año 1927? 2 veces. La respuesta fue rápida y práctica. No se me permitió interrogarla sobre lo que dijo. Tampoco se me permitió preguntar sobre las conversaciones que tuvo con Nuestra Señora desde 1917. Es bien sabido que ha habido varias apariciones de este tipo. Según Voz de Fátima, publicado en el Santuario, la Santísima Virgen le dijo en su celda, el 10 de diciembre de 1925: «Mira, hija mía, a mi corazón rodeado de espinas con las que los hombres ingratos lo hieren con sus blasfemias y injusticias.
Tú, al menos, intenta consolarme y anunciar que prometo asistir en la hora de la muerte, con todas las gracias necesarias para la salvación, a todos aquellos que, en los primeros sábados de 5 meses consecutivos, confiesen, reciban la Sagrada Comunión, rezar parte de mi rosario, y hacerme compañía durante un cuarto de hora, meditando los misterios con la intención de ofrecerme reparación. La hermana Dores dio a conocer esto y ha dado un gran impulso a la devoción del Inmaculado Corazón. La entrevista continuó. Nuestra Señora les mostró muchas almas yendo al infierno. Le dio la impresión de que hay más almas condenadas que salvadas. Esto le hizo un poco de gracia. Vi los que estaban cayendo. No vi los que estaban subiendo. Dijo. ¿La estatua en el santuario de Cova d'Airia se parece a la dama que viste allí? No, no mucho. Me decepcionó cuando la vi. Por un lado, era demasiado alegre. Cuando vi a Nuestra Señora estaba más triste, o más bien más compasiva. Pero sería imposible describir a Nuestra Señora, y sería imposible hacer la estatua tan hermosa como ella. Dejó la habitación un momento y regresó con una pequeña impresión de Nuestra Señora en una especie de material plástico transparente, el más simple y sin adornos que había visto, y me lo entregó. Esta es la imagen que se acerca más a lo que vi, dijo. Nuestra Señora parecía estar hecha de luz, y sus vestiduras también lo eran. No había borde de oro, ni ornamentación. ¿Has recibido alguna revelación de Nuestra Señora sobre el fin del mundo? No puedo responder esa pregunta, respondió Sor Lucía. Algunas personas creen que la visión de Jacinta de un papa perseguido se refería a un pontífice en particular. Algunos creen que el actual Santo Padre fue el que ella vio, dijo el entrevistador. Jacinta dijo que era un papa. No había nada que indicara ningún papa en particular, contestó la hermana Lucía. ¿Por qué no dijiste nada sobre el ángel de la paz durante tantos años? Nadie me dijo que lo hiciera. Estoy bajo obediencia. El sacerdote a quien se lo mencioné en ese momento me dijo que no volviera a hablar de eso. Nunca lo hice hasta que el obispo me dijo que lo escribiera todo. Finalmente llegamos al importante tema del secreto del 2 de julio, del que se han publicado tantas versiones diferentes y contradictorias. Lucía dejó en claro que Nuestra Señora no pidió la consagración del mundo a su Inmaculado Corazón. Lo que ella exigió específicamente fue la consagración de Rusia. Por supuesto, no comentó sobre el hecho de que el Papa Pío XII había consagrado el mundo, no Rusia, al Inmaculado Corazón en 1942. Pero dijo más de una vez, y con deliberado énfasis. Lo que Nuestra Señora quiere es que el Papa, y todos los obispos del mundo, consagren Rusia a su Inmaculado Corazón en un día especial. Si se hace esto, convertirá a Rusia y habrá paz. Si no se hace, los errores de Rusia se extenderán por todos los países del mundo. ¿Significa esto, en tu opinión, que todos los países, sin excepción, serán vencidos por el comunismo? Sí, respondió la hermana Lucía. Aquí, como vemos, Nuestra Señora anunció, a través de Sor Lucía, que todos los países del mundo caerían en las infames garras del comunismo, y que ni uno solo se libraría de esta plaga infernal. En otra ocasión, algunos años después, Sor Lucía dijo: Nuestra Señora nos dijo tanto a mis primos como a mí misma, que Dios está dando 2 últimos remedios al mundo. Estos son el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Estos son los 2 últimos remedios, lo que significa que no habrá otros. Sor Lucía también dijo, cita, la Santísima Virgen, en estos últimos tiempos en los que vivimos, ha dado una nueva eficacia al rezo del rosario.
Ella ha dado esta eficacia a tal grado que no hay problema, por difícil que sea, ya sea temporal o sobre todo espiritual, en la vida personal de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de las familias del mundo, o del mundo, de las comunidades religiosas, o incluso de la vida de los pueblos y naciones, que el rosario no pueda resolver. No hay problema, os digo, por difícil que sea, que no podamos resolver con la oración del Santo Rosario. Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la salvación de muchas almas. Finalmente, la devoción al Inmaculado Corazón de María, nuestra Santísima Madre, consiste en considerarla como el asiento de la misericordia, del bien y del perdón, y como la puerta segura por la que debemos entrar al cielo. Como podemos ver, nuestro Señor, hace ya 150 años nos advirtió, por medio de San Antonio María Claret, de que el comunismo sería el gran enemigo de la humanidad, además del demonio del amor al placer y al dinero. Y más tarde, hace unos 100 años, Nuestra Señora vino a prevenirnos, de nuevo, del inminente peligro, y a ofrecer las soluciones para evitar el azote del comunismo, que ahora se cierne ya sobre la humanidad. Pronto ya, a vencer a todos los países del mundo, sin excepción, incluyendo los Estados Unidos, que siempre había sido adversario del comunismo. Observamos aquí un paralelismo enormemente llamativo. San Antonio María Claret fue muy calumniado en su tiempo y en nuestros tiempos, su figura ha sido condenada al ostracismo. Por su parte, Sor Lucía fue suplantada por una impostora amigable y acomodada completamente al Concilio Vaticano II y a todos sus desmanes. La auténtica Sor Lucía, aunque estaba bajo obediencia, nunca se hubiera prestado a mostrarse en tan buenos términos con aquellos que querían desmantelar la Iglesia y desoír los llamados de Nuestra Señora. Lamentablemente, el Concilio Vaticano II partió con la premisa de reconciliarse con los enemigos de la Iglesia y de las almas. Por lo tanto, las figuras de estos dos eminentes profetas, que advertían del inminente peligro del comunismo, sobraban y estorbaban, y necesitaban ser ensombrecidas, oscurecidas. La Iglesia infiltrada y postconciliar, con su política de no enfrentar ni condenar el comunismo, no podía permitir que los mensajes de nuestro Señor y Nuestra Señora obstaculizaran y entorpecieran la nueva amistad de la jerarquía de la Iglesia con el mundo, su nuevo amor y camaradería con los poderes de este mundo. Resultado: el comunismo ha llegado a extenderse a pasos agigantados por todo el planeta en el siglo XXI. Y lo que es peor, ha impregnado y envenenado a los sacerdotes, obispos, a toda la jerarquía de la Iglesia, el mismo papado e incluso a una gran mayoría de laicos. Los últimos remedios para la minoría restante de verdaderos y fieles católicos son el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón. También, por supuesto, la misa y el Santísimo Sacramento. Pero como hemos visto, estos últimos nos pueden ser arrebatados cuando los enemigos lo deseen, con la connivencia ruin de la jerarquía de la Iglesia. Por eso, Nuestra Señora insistió, a través de la verdadera Sor Lucía, en estos dos medios de auxilio y consolación, el Santo Rosario y la devoción a su Inmaculado Corazón. Porque estos dos remedios no nos los pueden quitar, ni el mundo, ni los obispos, ni nadie.